Hola, hoy en las entrevistas de Bestia Lectora tenemos un invitado de lujo. Se trata de Jordi Doce, que viene a conversar con nosotros sobre su traducción Junto al Pozo del Vivir y el Ver de Charles Roznikov, que ha publicado la editorial Kriller 71 Ediciones, una antología que reúne la poesía más importante de este escritor norteamericano. Jordi Doce es un poeta y aforista español nacido en Gijón en 1967. Su faceta más reconocida en el mundo teórico es como traductor, ya que ha traducido a personajes ineludibles de la literatura, tales como Anne Carson, Auden, Paul Auster, entre muchos otros. Como poeta, ha publicado libros tales como Lección de Permanencia y No estábamos aquí, en la editorial Pretextos, y también su poemario maravilloso Perros en la playa en la editorial independiente La Oficina. En esta entrevista conversaremos sobre la antología de Charles Roznikov, que ha traducido para la editorial Kriller 71 Ediciones, a través de la cual podemos acercarnos a la obra de un poeta marcado por la migración judía en Estados Unidos y por esa identidad dicotómica que genera la extrañeza en quienes escriben. Recientemente hemos publicado un vídeo en el que te hablamos de la poesía de Charles Roznikov, específicamente de Junto al Pozo del Vivir y el Ver. En él podrás descubrir algunas de las claves más interesantes del libro y disfrutar a pleno de la poesía de este extraordinario poeta. Queríamos conversar con Jordi Doce acerca del proceso de traducción y también hacerle algunas preguntas acerca de la hondura de la poesía de Roznikov. Asimismo, conversamos sobre otros temas relacionados con su propia escritura. No quiero extenderme más, espero que disfrutes de nuestra conversación y sobre todo que te animes a leer a este maravilloso poeta que es Jordi Doce y sobre todo esta traducción alucinante sobre la obra de Reznikov que puedes encontrar en la editorial Kriller 71 Ediciones. Muchas gracias y disfruta del vídeo. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy Muchas bien. gracias por acompañarnos en las entrevistas de Bestia Lectora. Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Tess, un placer enorme poder charlar contigo y gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría preguntarte por qué traducir a Charles Reznikov. ¿Qué es lo que te atrajo de su obra como para desear traducirlo? La verdad es que es una pregunta, parece una pregunta inmediata y muy sencilla, pero mi primera reacción sería responderte, la verdad es que no lo sé. Mm. Em, y te lo cuento y le cuento un poco al oyente y al vidente, ¿no? Em, yo me encontré con la poesía completa en un solo volumen, la poesía completa de Charles Reznikov, en una librería de viejo en Oxford hace 25 años, ¿no? Había leído un ensayo de Paul Auster sobre la de Reznikov, y aquel ensayo me había interesado mucho, ¿no? De los muchos ensayos literarios que Paul Auster publicó en un volumen en los años 80 o 90. Aquel en particular me había intrigado y cuando encontré esa poesía completa, bueno, pues me hice con ella. Em, y bueno, pronto advertí que, por un lado, el retrato que hacía Paul Auster de la obra de Reznikov era muy preciso y estaba muy bien, era una lectura yo creo que muy ajustada, pero que era un poeta, yo creo que más rico, ¿no? Y más... La palabra exuberante no es correcta porque no es precisamente un poeta exuberante, pero sí que era un poeta más rico, más variado de lo que el texto de Paul Auster daba a entender. Y, y aunque siempre hablamos de que la poesía es una cuestión de palabra, de lenguaje, ¿no? También es una cuestión de mirada, de punto de vista, y también es una cuestión de actitud moral. Y la actitud moral, vital del poeta, su forma de mirar el mundo, su forma de plantarse ante el mundo,
me pareció enormemente eh, atrayente y admirable. ¿Eh? Es un hombre que no se da importancia, que mira el mundo casi desde un lugar en el que él se borra por completo, ¿no? En el que está el yo presente, pero no es un yo egotista, es un yo que intenta empatizar, que intenta comprender a los personajes que Mm. componen la comedia humana, ¿no? Que él se encuentra todos los días en su Manhattan, en su Nueva York natal. Y entonces me atrajo mucho esa actitud que tenía, ¿no? Esa forma de ser que se desprende de la página. Luego, cuando investigas un poco el personaje o el escritor, evidentemente ves que esa impresión se ve corroborada por los hechos. Pero a mí lo que me interesaba era el yo que se desprendía de las páginas, ¿no? Y, y realmente, bueno, pues ya en su momento traduje algunos poemas breves y pensé que se quedaría ahí, pero luego, bueno, surgió la posibilidad de hacer un libro entero y bueno, pues ya me obligué a hacer el libro entero, ¿no? Pero ya lo hice muchos años después. Y en realidad este es un proyecto, pues que si pienso en las primeras semillas, pues tiene casi, no diré 30 años, pero bueno, 26, 27 seguramente, ¿no? Fascinante. Eso que señalas es algo que me interesó especialmente, el tema de el yo presente en los poemas, pero de una forma eh, como si fuese una sombra, ¿no? Sin darse importancia, como dices tú. Ujú. Y me interesaba preguntarte, ¿qué recurso crees tú que a él le permite eso? Porque es verdad que hay poemas que son como muy autobiográficos, pero al ser Mm. pintorescos o al ser retratos de otros seres, de otras criaturas que viven en su barrio, etcétera, terminan siendo ajenos a ese yo, ¿no? De alguna manera, porque es la mirada, lo que decías antes. Sí, obviamente antes en la primera respuesta que te di ahí hice una pequeña, si se quiere, vulgarización, porque la poesía es una cuestión siempre de palabras y de lenguaje, ¿no? Pero evidentemente la forma en que manejamos las palabras, la forma en que nos acercamos al lenguaje, va asociada a una actitud vital y a una posición moral, ¿no? Entonces, una cosa que tiene este libro junto al pozo del vivir y el ver, está dividido en tres partes, en tres secciones, ¿no? La primera son poemas generalmente muy breves, hay alguno un poquito más extenso, pero en general son poemas de pocos versos. Y tienen algo de la mirada oriental, ¿no? Esa mirada del haiku o del tanka, es esperar o buscar el instante de la iluminación, pero es una iluminación nada enfática. Es simplemente fijarte en las grietas, ¿no? Que la existencia está constantemente abriendo, ¿no? Ante nosotros. Y como diría Leonard Cohen, ver qué luz pasa por esa grieta, ¿no? Y captar esa luz. Entonces ve unas flores de un parterre urbano o ve a un chico trabajando en una tintorería, ¿no? O ve un rostro que le llama la atención y lo capta, ¿no? La segunda parte son como viñetas costumbristas. Voy a eliminar el cómo, son viñetas costumbristas, ¿no? En las cuales conocemos y nos acercamos a los diferentes personajes que componen, como decía antes, esa comedia urbana, esa comedia humana de la ciudad, esa comedia humana urbana. Y ya la última parte del libro, donde están los poemas más extensos, bueno, él subtitula esa tercera parte biografía o historia de los comienzos de un escritor, ¿no? Que es un género muy del siglo XX, ¿no? Mm. Eh, ya lo conocemos por James Joyce, ¿no? Retrato eh, del artista como joven adolescente, etcétera, etcétera. Hay toda una progenie y un linaje de textos semejantes, también femeninos, ¿no? Y de hecho, en los últimos tiempos, más femeninos que Más masculinos, femenino. porque ese ha sido el proceso de descubrimiento para muchas mujeres también. Pero bueno, esa tercera parte del libro
entra dentro de esos parámetros, ¿no?, genéricos. Em, Él mismo cuenta un poco cómo llega hasta ahí. Es decir, él empieza, como todos los poetas, empieza haciendo imitaciones de la tradición poética, poemas medidos, rimados, escritos en estrofas regulares, conforme a los modelos de la poesía romántica o de la poesía victoriana. Pero realmente se da cuenta de que esos modelos no responden ni a su aprendizaje vital y a su aprendizaje académico, ni a su experiencia vital como hijo de inmigrantes judíos ucranianos en el Nueva York de principios del siglo XX. Y entonces, progresivamente, ese lenguaje se va despojando, bueno, pues de todos esos signos, de todas esas marcas formales de la tradición, y además se va contaminando eh, o va incorporando las lecciones que, que él mismo obtiene de su educación universitaria en Derecho. Él estudia Derecho, estudia leyes y se da cuenta de que la poesía puede aspirar a la misma precisión, al mismo deseo de exactitud que tienen, ¿no?, que tiene la escritura legal. Claro, la escritura legal es puede ser enormemente plúmbea, ¿no?, plomiza, seca y aburrida. Y él, evidentemente, desea preservar una cierta gracia, en fin, un cierto sentido del ritmo, ¿no?, en su poesía, pero sí que incorpora esas lecciones, ¿no?, en la medida en que puede incorporarlas, sin arruinar, digamos, el, el, la jouissance, ¿no?, el placer textual. Entonces, bueno, todo eso forma parte de ese cóctel, pero en última instancia vuelvo a lo que hablaba antes, ¿no? Todo tiene que ver con su forma de ser, ¿no? Da la sensación de que es un hombre que desde el principio tiene una enorme modestia, pero que también convivía con una enorme ambición, ¿no? Pero una ambición muy bien llevada y muy bien dosificada, ¿no?, y muy bien digerida. Entonces, bueno, con esos mimbres pues surge esta aventura creativa, ¿no?, de Reznikov. Claro, claro, qué interesante. Y una, una pequeña apreciación que quizás sea errónea, pero Mm. tuve esa sensación mientras leía el libro, como si hubiera una cierta lucha interior del poeta con respecto a su tradición judía. Porque si Ujú. bien por un lado la tradición judía está muy presente y en el fondo se nutre el poeta evidentemente de esa tradición, hay un deseo, parece subterfugio por romper con esa tradición, quizás por esta idea de la tradición contra la modernidad o no sé. Me gustaría que me contaras cuál es tu apreciación respecto a eso, si te parece así, etc. Bueno, efectivamente, Reznikov es un poeta judío y además es un poeta, yo diría incluso en cierta manera militante, ¿no? Él, además de su obra poética, es autor de una novela que se publicó en Siruela hace unos años. En inglés se titula By the Waters of Manhattan. No recuerdo el título que tuvo en español, pero bueno, se encuentra en Siruela, se publicó hace menos de 10 años. Y bueno, tanto en esa novela como en muchos de los poemas del libro que hoy estamos comentando, tienen que ver con sus orígenes judíos, con la cultura de sus padres, con todo lo que sus padres traen desde Ucrania, ¿no?, Mm, con toda una historia de antisemitismo mm, y de hostigamiento y de hostilidad que viven tanto en la Ucrania de la que vienen sus padres como la que viven en la propia Nueva York, ¿no?, del primer tercio del siglo XX. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo hay un miedo instintivo del cuerpo de policía, mm, compuesto mayoritariamente por irlandeses, ¿no?, irlandeses que en ese momento son enormemente racistas, y cómo hay guetos, ¿no?, en el Nueva York de esa época. Sigue habiendo barrios
que son barrios poblados predominantemente por diferentes grupos étnicos, ¿no? Y hay el barrio de los irlandeses, el barrio de los italianos, obviamente, el barrio de los judíos o los barrios de los judíos. E incluso entre los judíos hay diferencias, ¿no? No es lo mismo, digamos, un judío que viene de un área rural, empobrecido o con poco acceso a la cultura, y aquellas contingentes de migrantes judíos que vienen de zonas urbanas o que han tenido, digamos, un acceso a la cultura y a la educación en Europa mismo, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos mismos hay también. Entonces, todo eso está perfectamente detallado, explicado en el libro, ¿no? A través de los poemas, en filigrana. Pero es verdad que él, siendo muy consciente de esto y denunciando el antisemitismo que se va encontrando, y otra vez hay un poema maravilloso en el que ve a un joven chico judío que se interna en unas calles, ¿no? Dice, pero no has aprendido nada, chaval, te estás metiendo en una calle en la que te pueden dar, en fin, no has aprendido nada del Holocausto, no has aprendido nada de los pogromos, no has aprendido nada de la historia europea, ¿no? Él también creo que quiere hacerse un espacio fuera, digamos, de cierta literatura hebrea. Es decir, a él no le interesa el poema o el texto como una labor de hermenéutica, de interpretación. No le interesa, como otros poetas judíos, incluso amigos suyos, por ejemplo Zhukovsky, ¿no? Que era un poeta que era enormemente denso, que interrogaba el texto, que le daba mil vueltas, ¿no? Y que en cierta manera sí que está incardinado en esa tradición un poco de hermenéutica de examinar la Torá, ¿no? Y de las lecturas bíblicas. No, él busca una claridad, él busca eh, abrirse un hueco en el bosque, ¿no? Y un hueco que sea propio, ¿no? Y un hueco en el que las cosas se miren con claridad y se miren eh, sin interferencias de ningún tipo. Y eso tiene que ver también, yo creo que con su deseo de asimilación a la sociedad norteamericana. Es decir, él se siente profundamente neoyorquino, se siente profundamente urbanita, se siente ciudadano de una democracia liberal en la que él puede practicar su religión, pero su poesía es la poesía de un ciudadano del siglo XX, ¿no? Y de un ciudadano que cree en la democracia, que cree en los principios liberales de tolerancia, que mira al prójimo como si fuera un hermano, da igual que sea puertorriqueño, irlandés, en fin, italiano, ¿no? Hay en él una profunda empatía por el ser humano, más allá de cualquier barrera religiosa, racial e incluso económica. Entonces, yo creo que él es simultáneamente un heredero, obviamente, de su tradición religiosa, del respeto a sus mayores, pero es también, yo creo que un ciudadano profundamente comprometido con los valores reales de la República, ¿no? Otra cosa es que esos valores hayan sido infinitamente pervertidos y utilizados, pero él realmente, y se percibe además, un amor profundo por la ciudad de Nueva York, y en este caso por, por el barrio de Brooklyn y bueno, por todas esas calles por las que él pasea infatigablemente. Jordi, ¿cuál es la forma más honesta de traducir poesía? Buena pregunta. Y me hace gracia que utilices el adjetivo honesto, ¿no? Honesta, el término honestidad. Porque yo creo que muchas veces, yo creo que lo que más daño a veces hace a la cultura, y al acceso a la cultura, y a la forma en que los demás miran la cultura, es que estamos acostumbrados o hemos convivido con mucha gente que utiliza la cultura como un arma arrojadiza, ¿no? Y que están acostumbrados a simular que saben más de lo que saben y hablar desde unas posiciones de autoridad y utilizar la cultura como un podio desde el que pueden mirar al resto de la humanidad
en fin, con cierta superioridad, ¿no? Y un traductor creo que es todo lo contrario. Y eso es lo que me ha enseñado la traducción. El traductor tiene que ponerse al servicio del texto. Y tiene que ponerse al servicio del libro que va a traducir. Pero hay más. Para mí la traducción es un ejercicio de interpretación. La palabra interpretación, como bien sabes, admite al menos dos sentidos, ¿no? Se puede referir a un intérprete de idiomas, ¿no? A las personas que, por ejemplo, en una cabina en la Unión Europea están traduciendo, interpretando sobre la marcha lo que dice un político, y también se refiere al actor, ¿no? O la actriz, al trabajo de intérprete actorial. Pero en realidad, cuando yo traduzco estoy también siendo un intérprete en los dos sentidos de la palabra. Me siento como un actor que intenta meterse en la piel de su personaje, que es el poeta al que estoy traduciendo. Entonces, brevemente, con toda humildad, pero también yo creo que con toda perseverancia, cuando traduje a la poesía de Reznikov, intenté mimetizarme con él, ¿no? En la medida, intenté ser un poquito Reznikov, ¿no? Porque admiraba mucho esa manera de ser, esa forma de ver el mundo, esa forma de ver a sus prójimos, a sus vecinos. Y, y entonces, bueno, creo que esa es una de las maneras en las que uno puede traducir, ¿no? Intentando, como un buen actor. El actor no es el personaje que interpreta. Es como, no es el personaje. Hay un personaje original y luego está el actor que lo interpreta, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Solo existe un Reznikov, pero tú como traductor tienes que intentar, bueno, aparentar que eres él, ¿no? Y recrear en tu idioma, más allá de la fidelidad literal, más allá de la equivalencia literal de palabras, de frases, ¿no? que tienes que respetar, tienes que intentar reproducir en tu idioma una respiración, un tono de voz, una forma de ver el mundo, ¿no? Esto lo repito una y otra vez, pero es que es así. Y tienes que encontrar en ti, en tu interior, a ese yo más cercano al yo del poeta o del autor. Entonces, bueno, esa es un poco la forma que tengo yo. No sé si es la más honesta, pero es la más honesta que yo conozco, en cualquier caso. No, y me ha gustado mucho también esa imagen del traductor como actor. Nunca lo había Mm. pensado así. Y, ¿y existe alguna vez te has topado con algún autor o autora que te haya resultado intraducible o que te haya... Bueno, el límite realmente lo pone mi propio gusto lector. Yo creo, yo creo que sí, bueno, en fin, nadie va a tomarse la molestia porque no soy una persona importante, pero si uno analizara un poco el trabajo que yo he hecho, vería que soy un lector bastante ecuménico, es decir, que no soy un lector dogmático. Me interesan escrituras muy distintas, ¿no? Me ha interesado T.S. Eliot, el expresionismo un poco de Sylvia Plath, este discurso más narrativo y más costumbrista de Reznikov, no sé, todo tipo de poesía. Y eso tiene que ver con el hecho de que yo tengo una idea, yo no creo que nuestro yo sea monolítico, ¿no? Evidentemente tenemos una personalidad, tenemos unos gustos bastante definidos y somos quienes somos. Y es verdad que en última instancia no podemos escapar a que no es compleja, que sea, y no somos siempre los mismos, ¿no? Y entonces hay algo en mí que responde a diferentes tipos de poetas y de narradores y de artistas, ¿no? Hay artistas figurativos que me encantan, hay artistas abstractos que me encantan, hay un tipo de cine de autor que me encanta y también me pueden encantar ciertas películas del sistema de Hollywood, ¿no? Todo eso responde y configura una complejidad de intereses, ¿no? Que no es para nada dogmática, o al menos no lo es en mi caso. Y además a mi edad ya sería un poco estúpido. Yo creo que como tienes 25 años, pues a lo mejor eres más dogmático porque, bueno, pues quieres probar algo en la vida, ¿no? Quieres demostrar algo, pero a estas alturas ya lo único que me interesa no me interesa demostrar nada, me interesa mostrar y compartir. Entonces, el límite lo pone mis gustos lectores. Es decir, que yo ya hay poetas que al leerlos
digo, bueno, este es un poeta que puede estar bien, yo no digo no, pero a mí este poeta o esta poeta me deja un poco frío. Y a lo mejor puedo incluso reconocer objetivamente que tiene virtudes, pero a mí no me emociona, no me conmueven. Y por tanto, si soy honesto, por seguir un poco con tu formulación, eh, por mucho que me ofrezca la persona, para otra persona no lo puede traducir. Y alguna vez me ha pasado. He trabajado mucho por encargo. He aceptado algunos encargos en la vida, pero en general casi todo lo que he traducido y publicado ha sido motu propio, o sea, lo he hecho porque me apetecía. Y he tenido la suerte de encontrar un editor que también compartiera ese gusto y poder sacar el libro con ellos. Pero, pero yo creo que efectivamente el límite lo pone el gusto lector. Porque, y ya con eso termino, me doy cuenta que me extiendo mucho en las respuestas, pero bueno, me parece que es interesante a Creo que veces es muy explorar interesante, sí. complejidad. Es que el traductor, o el crítico literario, pero el traductor en este caso, no es más que un lector. Por eso podemos tener varias buenas traducciones de un poema que convivan en el tiempo. Como tenemos varias buenas lecturas de un poema que conviven en el tiempo, porque en última instancia tú como traductor lo que estás dando es tu lectura de ese poema. Eh, y entonces tú vas a privilegiar ciertas vetas, ciertas zonas de ese poema por encima de otras que responden más a lo que te atraen. Y el otro lector, inevitablemente, otro lector traductor, inevitablemente va a privilegiar otras vetas, otras zonas del poema. Porque la lectura y la traducción, la crítica son inevitablemente subjetivas, dentro de un orden, porque trabajas con una materia que es objetiva, que es el poema. Pero el poema cambia en la lectura y en la traducción. Claro, claro, eso es muy interesante y a veces quienes no están tal vez acostumbrados a ejercer a hacer el ejercicio de pensar en la traducción, creen que Mm, si dos traducciones son diferentes, una de ellas tiene que ser la buena, cosa claro. que Hombre, es... evidentemente en traducciones más de poesía, pues a veces encuentras algún verso y dices, ay, es que este verso... A veces me he encontrado con traducciones estupendas en general, pero que de repente hay un verso que no es lo que dice el original, ¿no? Y algún lector puede haberse encontrado, porque yo he traducido bastante y me temo que en algún caso habré cometido algún error del cual yo ahora mismo no soy consciente. Pero dejando aparte ese tipo de errores que son ocasionales y que, bueno, pueden ser fácilmente subsanables, cada traducción responde a la subjetividad del traductor y también a su respiración. Yo respiro al escribir de otra manera a la que respiras tú o la que respiran nuestros oyentes cuando escriben. Cada cual tenemos nuestros ritmos, nuestras obsesiones léxicas, nuestras pequeñas manías, aquello que nos suena bien, no siempre le puede sonar bien a tu traductor. Lo importante es que luego cuando el lector se encuentre con la traducción piense, bueno, la traducción tiene una respiración coherente, integral, y el texto es algo vivo, ¿no? Algo orgánicamente vivo, ¿no? Que tiene, digamos, no es una pieza de mecano, tiene, digamos, una vida propia, ¿no? Y eso es lo que aspiras cuando haces una traducción de un texto, ¿no? Que cuando alguien lo lea diga, ah, bueno, pues esto tiene una cierta textura, tiene una cierta densidad, tiene una cierta vida, tiene una cierta gracia, tiene, en fin, no sé. Tiene ese Claro, placer verbal o textual del que hablábamos antes. claro, claro. Y ahora pasando a tu faceta como poeta, Mm, y ya que mencionaste esa palabra mágica, obsesiones, sí. ¿qué cosas te obsesionan a la hora de escribir? Bueno, realmente a mí lo que me interesa más ahora es escribir únicamente aquello que me parece que debo escribir. Es decir, cuando yo era más joven, pues bueno, pues uno tiene este afán, ¿no? Por tapear el mundo con palabras, ¿no? Hay un cierto aprendizaje y yo tengo la sensación de haber escrito y haber publicado un poquito de más.
y se escribe mucha poesía, se publica mucha poesía, y a veces cuando leo la poesía de los demás, a veces lo que echo en falta o lo que no percibo es el principio de necesidad. No sé muy bien por qué ese poema apareció al mundo, ¿no? O apareció en el mundo. Me da la sensación de que ese poema está en el mundo por motivos no estrictamente, no sé, motivos un tanto espúreos, ¿no? Y para mí la prueba de algodón es la necesidad. Evidentemente la necesidad luego tiene que sustentarse en el texto, el poema tiene que ser un buen poema, ¿no? Claro. Pero también hay un tipo de poesía a veces hecha con mucha habilidad, con mucho oficio, no carente de interés, pero que a veces me resulta un poco palabrería, ¿no? Me parece un poco hueca. Estoy generalizando, no me gusta hacerlo y quizás estoy siendo muy injusto con una serie de poetas, ¿no? Pero es como lo vivo yo ahora mismo, ¿no? Entonces, una cosa que sí he percibido en los últimos años es que escribo menos que hace 20 años, pero creo que cada poema, al menos yo percibo que cada poema tiene más peso, tiene más entidad y, y he volcado en él vivencias más profundas y más intensas, ¿no? Y ahora mismo eso es lo que me interesa. Me interesa atenerme mucho más a ese criterio de necesidad, ¿no? Y por tanto estoy muy cerca del silencio, ¿no? Pero yo creo que cada vez que escribo algo, que tampoco es, en fin, que bueno, puede ser con cierta frecuencia, pero cada vez que escribo un poema tengo la sensación de que ese poema recoge con mayor intensidad eh, zonas de mi mundo interior, de mi imaginación, de mi memoria, eh, y, y que creo que puede comunicar más al lector, ¿no? Que creo que, bueno, por ahí anda un poco los tiros. Como ves, cuando hablo de la poesía de los demás, hablo con mucha convicción. Cuando hablo de lo propio, mi convicción se desvanece, ¿no? Y titubeo mucho más. Pero bueno, creo que también eso forma parte de mi forma de estar en la literatura. Y habla muy bien de ti también. Y bueno, ya para terminar, te quiero Mm. hacer la pregunta que a simple vista es fácil, pero que quizás responderla no lo sea tanto. ¿Te ha salvado la poesía alguna vez? Ah, bueno, la poesía te salva una y otra vez. Yo hace muchos años ya, creo que fue en el 2008, tuve el privilegio de ser invitado por la Fundación Juan March para dar una conferencia sobre mi poética y luego leer unos poemas. Y el texto que, que leí se titula Una fidelidad, ¿no? Mm. Eh, Desde que descubrí la poesía a finales de en fin, cuando ya tenía casi 20 años, porque yo llegué a la poesía un poco tarde, no a la literatura, porque llevaba muchos años leyendo cuentos, ¿no? y narrativa, pero llegué a la poesía ya con 19, 20 años, no, incluso con un poquito más. La poesía ha sido aquello a lo que he sido más fiel en mi vida, ¿no? Bueno, también a mi hija, obviamente, pero la poesía ha sido esa roca a la que yo me he atado para sentirme más seguro y para poder entender el mundo que me rodea, ¿no? O sea, la poesía es la forma que tengo, la poesía, la escritura, la palabra, la literatura, llámalo bache, la creación literaria, es la forma que tengo de entender el mundo, de entenderme a mí mismo, de entender a los demás en relación al mundo y a mí mismo, en fin, de arrojar un poco de luz, ¿no? Sobre este absurdo el que estamos, al que somos arrojados, ¿no? Como yo no soy creyente, eh, tampoco lo vivo como una falta, es un hecho de mi educación, de mi formación y de mi medio social y cultural, pues la poesía ha cumplido un poco esa función. No como un sistema de creencias, pero como aquel medio que me permite eh, arrojar un poco de luz y entender lo que me rodean. Entonces, claro que me salva diariamente, ¿no? Y además he tenido también una conciencia, yo creo que muy aguda, de,
de que es una actividad, bueno, que por las razones que sea, tiene ahora un papel marginal en la sociedad moderna, la sociedad occidental, en la sociedad urbana, tecnológica, de mercado, de consumo, llamémoslo como queramos, y por tanto, como tú misma, ¿no? Pues me dedico a editar poesía, traducir poesía, escribir poesía, dar clases de poesía. A veces ese exceso me agobia, pero tiene que ver con una actitud misionera, ¿no? Bueno, pues de, en fin, de ondear la bandera de la poesía allí donde esté, ¿no? Sin énfasis, sin grandes alharacas, de manera creo que discreta, pero con mucha convicción y con mucha fidelidad, ¿no? Que es la palabra que clave en todo esto.